y a qué vino Jesucristo. Entonces, la primera profecía que hay de Jesucristo está en Isaías 7, que dice 7:14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Todos sabemos que Emmanuel es Dios con nosotros. Pero cuando Dios da una palabra, Él la confirma. Dios no nos deja en confusión, ni nos deja como si no supiéramos nada. Esta palabra está en Lucas, cuando el arcángel Gabriel viene a la Virgen María y le dice: Dios te salve. Y le dice que va a tener un niño que se va a llamar Jesús, que va a ser grande entre los grandes y va a salvar a su pueblo. O sea, Él confirma la palabra, Dios confirma la palabra por medio de los profetas. Hay un profeta que se llama Isaías, y hay el arcángel Gabriel que confirma la palabra que Dios habla. Ahora, si miramos y vamos al capítulo 9 de Isaías, vemos que ¿quién es Jesús? Porque por muchos años hemos estado en un dilema: Jesús esto, Jesús lo otro, Jesús esto, Jesús lo otro. Pero el profeta, ¿quién es un profeta? Un profeta es una persona que Dios escoge para que lleve su palabra a los pueblos. Y entonces el profeta Isaías profetiza en el capítulo 9, versículo 6. Fíjense qué cosa más linda. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dios nos está dando un hijo. Él nos lo dio. Nos dio al Señor Jesucristo. Jesucristo vino al mundo a darse Él por nosotros. Un hijo nos es dado. Y su principado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Padre por toda la eternidad, es nuestro Padre celestial. Nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre, porque está en la Biblia, está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que todos los que recibieron a Cristo, Dios le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar en nuestra alma, en nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Ya no somos cualquier cosa. Nadie nos puede comprar, nadie nos puede vender. Somos hijos de Dios por la sangre de Cristo. Amén. Pero entonces esta palabra de un niño no es dado, está en Miqueas 5:6 dice: a la pequeña Eufrata va a venir el Señor. No dice un enviado, dice el Señor, que era desde el principio de la eternidad. O sea, el profeta confirma, Dios confirma por medio de dos profetas quién es Cristo y a qué viene. Sabemos que es Dios y que viene a hacer su obra. Entonces, en Isaías, el capítulo 11, nos dice que de la tribu de Isaac iba a haber uno que iba a tener los 7 espíritus de Dios. Dice: aquí saldrá de una vara del tronco de Isaías, y un vástago retoñará de sus raíces,
y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Cuál es el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener temor de Jehová. Pero Dios confirma esa palabra en Mateo, cuando dice que el niño iba creciendo en sabiduría y en estatura. O sea, Dios nunca nos deja confusos. Él nos da las confirmaciones exactas para que no tengamos duda de su poder y de su amor por nosotros. En el capítulo 42 de Isaías habla, vamos a buscarlo aquí, 42. Tengo el micrófono aquí. Dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Mi escogido en quien puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pablo que humeará. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué es lo que trajo Jesucristo? Justicia. Trajo justicia a su pueblo. Aunque lo rechazaron, Él trajo la justicia. Él trajo lo que el Padre le envió a que hiciera, su justicia. Él no vino a condenar a nadie, Él vino a salvar el mundo. Entonces, en el capítulo 53, el capítulo 61 de Isaías, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces Dios confirma esta palabra en Mateo 28. O sea, Isaías existió 400 años antes de la venida de Cristo. Pero cuando Cristo está aquí, el Señor confirma su palabra por medio del evangelismo, los evangelios. O sea que no hay confusión de ninguna clase. Por eso Dios deja su palabra para que nosotros entendamos el plan que tiene para nuestras vidas. No es un plan confuso, es un plan completamente claro, justo en la palabra de Dios. Entonces, en el capítulo 53 de Isaías, sabemos qué es lo que pasó. Mejor, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿O sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está hablando del sacrificio de Cristo en la cruz. Y en Mateo habla lo mismo. O sea, Dios usa a los profetas para confirmar su palabra a su pueblo, para que su pueblo tenga esperanza, tenga fe, esté tranquilo y en paz. Porque las promesas que Dios hace nunca fallan. Cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. No somos como nosotros que hacemos una promesa y a lo mejor se cumple. A lo mejor. Yo prometo no tomar, como decía el pastor, yo prometo no tomar por 3 semanas y al otro día está tomando. La promesa no vale para nada. Es una cosa tan linda leer la palabra de Dios, que sin la palabra de Dios
no tenemos vida, no conocemos nada. Podremos orar, podremos decir muchas cosas, que Cristo salva, que Cristo es el Hijo de Dios, pero si tú no lees la palabra, no sabes el secreto que tú tienes. Ahora, ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Un mensajero. Uno que se pone en una esquina a esperar que Dios le hable. O está corriendo por una montaña diciéndole a Dios, Dios, espérate, háblame. Dios escoge a una persona para ese cargo, como escoge a una persona para ser pastores, para ser evangelistas, para ser intercesores. Él escoge a las personas. Entonces, Él pule a esa persona, le enseña a oír su voz, a obedecer su voz y a seguir su voz. Le voy a dar un ejemplo. Cuando estábamos en la otra iglesia, Christian Life Community, mi hijo Jesse era encargado de los jóvenes. Entonces nosotros estábamos en el segundo piso, allá en la alabanza, y el Señor me habló. Me dijo, baja al primer piso y ve con una niña y dile la palabra que yo te voy a decir. Porque el profeta oye la palabra de Dios. No se la imagina, la oye. La escucha y la obedece. Yo bajé y cuando entré, él estaba dando las clases y le pedí permiso. Y el Señor me enseñó cuál era la jovencita que Él quería hablarle por medio de mí. Porque Dios habla por medio de nosotros. No, el Espíritu Santo es el que habla por medio de nosotros, que nos indica lo que debemos hacer. Y me acerqué a esa niña y le dije la palabra que Dios me dio. Dice el Señor Dios que no te suicides, que tus padres ya se han reconciliado y están en tu casa en este momento, los dos tranquilos viendo televisión. La niña se quedó pálida, no dijo nada. Y yo me fui. Como a las 3 o 4 semanas se presentó delante de mí. ¿Te recuerdas de mí? Y no me recordaba, y yo no me recordaba, ¿verdad? Pero digo, oh sí, sí. Bueno, ya mis padres están juntos y gracias, porque si no es por usted, yo me hubiera suicidado. Porque se iba a suicidar. Ahora otra forma, como Dios le enseña las visiones a un profeta. En el año 1972, en Managua, Nicaragua, hubo un terremoto horrible. Y yo tenía un negocito de grocery en Chicago y estaba sentado y Dios me dio la visión del terremoto en Managua, en Nicaragua. Yo veía a la gente por las montañas corriendo, pidiendo misericordia porque fue un terremoto horrible. ¿Y por qué Dios me dio la visión? ¿Para que me entretuviera viendo la visión? No, Él me enseñó la visión para que le hablara a los pastores y se reunieran los líderes y oráramos por esa desgracia que hubo por ahí. Dios da visión a los profetas para que oren de algo que va a pasar. En el año 1985 estábamos viendo la televisión. Mi hijo todavía no se había casado, con mi hija, con su esposo, que es colombiano, y estábamos viendo la televisión y de momento la televisión se cambió, solamente a mí, ellos no lo vieron. Un volcán en Colombia, y me dio el nombre, Armenia. Y le dije al esposo que era de mi hija en ese tiempo, Fabián, en Colombia hay un volcán así, hay 3 ciudades alrededor. Me dijo, sí. Digo, avísale
que va a haber un volcán y van a morir miles de personas. Él me dijo, ay, yo con tus cosas, yo no. Y a los 3 días me llamó. El volcán dio erupción y mató a 25,000 personas. Le voy a dar otra. Vino un pastor de África que tenía 80,000 miembros. Para que una iglesia tenga 80,000 miembros hay que trabajar duro. Y hay que estar bien serio en las cosas del Señor. Y el pastor alto, nunca se me olvida, Delgado, predicó ahí en Christian Life Community. Y cuando terminó dijo que iba a dejar a África para irse a Japón, a abrir iglesia en Japón. Y el Señor me habló ahí inmediatamente. Dile a ese pastor que no se mueva de África, que no vaya para el Japón. Porque tengo una obra muy grande que hacer en África con él. Yo no sé qué le pasó al pastor, pero se puso blanco. Era negro y se puso blanco. Porque yo no lo conocía, jamás lo había visto. Y el Señor me dio palabras para él. Entonces, el uso del pastor, del profeta con Dios, es para dar esperanza a la congregación, exhortar a la congregación, darle ánimo a la congregación. Cuando un profeta se pone a acusar a las ovejas de la congregación, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Dios no condena a nadie. Nosotros mismos nos condenamos con nuestros actos. Pero Dios avisa a la congregación de lo que va a acontecer para que se preparen, oren, como dijo el pastor, en ayuno y oración. No sé por qué Dios me escogió a mí, porque yo verdaderamente no. Dios me ha dado muchas visiones, me ha dado muchas palabras. Le voy a dar otra, como Dios habla. Yo era alcohólico y me dio un ataque al corazón. Y vi a Cristo, Cristo me tocó y me sacó de donde yo estaba. Pero nosotros los humanos somos cabezones. Yo seguí tomando. A pesar que me dio un ataque al corazón, yo seguía tomando. Y un día, venimos de nuestro trabajo, mi esposo y yo. Él estaba en el Navy. Y me senté con mi botella de presidente. Yo ahí, campeón. Me senté allí y me sirvo un trago. Y siento que me dicen, hijo mío, ¿por qué te sigues matando? Fue una palabra tan dulce y tan grande que yo me levanté y le dije a mi esposa, ¿tú me hablaste? Me dijo, no. Y miré el cuadro de la última cena que tenía allí y los ojos de Cristo brillaban a mis ojos. Me levanté, agarré toda la botella de alcohol que había, la puse en el lavaplato y me dijo mi esposa, ¿qué haces? Hoy es el último día que tomo. Y yo digo, gracias a Dios. Hace 42 años eso jamás he tomado una copa de alcohol. Porque le prometí a mi Señor no tomar más. Dios me ha dado muchas visiones para pastores, para evangelistas, para congregación. Le he sido fiel en eso, a pesar de que he cometido muchos errores. Porque aquí en Las Vegas me hice jugador yendo a los casinos todos los días con mi esposa. Y con todo eso Dios me usaba, pero porque dicen que los dones son sin arrepentimiento. Dios te usa porque te ama y quiere
despertarte de donde tú estás. Mi esposa se fue con el Señor hace más de 13 años. Desde esa época yo vivo con mis 2 hijos, porque para mí Carmen como una hija, la quiero como una hija. Y ellos me llevaron para su casa y mi vida ha sido nada más con el Señor. Yo lo exhorto a ustedes que lean la palabra de Dios, que oren mucho y le pregunten al Señor en qué área el Señor quiere que ustedes se muevan. Todos tenemos un trabajo que hacer, sea pastor, sea profeta, sea maestro, sea lo que sea. Pregúntele al Señor en qué área tú quieres que yo te ayude, en qué área tú me quieres a mí. Y Él te va a decir, por medio de su Espíritu Santo, qué es lo que tienes que hacer. Principalmente, nosotros los cristianos tenemos que llenarnos del fruto del Espíritu. Porque por medio del fruto del Espíritu es que tenemos el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Y nosotros tenemos que buscar el carácter de Cristo. No nuestro carácter. Nuestro carácter no le sirve a nadie de nada. Pero cuando empezamos a tener el carácter de Cristo, las personas empiezan a sentir algo en ellos que ven en nosotros que no es normal y quieren saber. Una vez fui a Walmart y me bajé del carro y había una pareja y me miraba así. Y se acercaron y me dice, ¿y esa luz que tú tienes arriba qué es? Y yo no me imaginaba que tenía una luz de cabeza. Esa es la luz de Cristo. Cristo es nuestra luz y Él nos alumbra cuando estamos obedeciéndolo y estamos en santidad. Porque la palabra de Dios dice en Pedro, sé santo porque yo soy santo. ¿Qué es santidad? Santidad es andar así, con un arito en la cabeza. No, santidad es, como dice en Efesios, llevar la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? La luz de Cristo. Andar en la verdad, decir la verdad y ser un testimonio vivo de Cristo. Y darle gracias a Cristo todos los días, porque vino y murió en una cruz. Y las últimas palabras que dijo nunca se me olvidarán jamás. Hecho está. Lo cumplió todo. Hecho está. ¿Podremos nosotros decir, hecho está? Algún día, si seguimos siendo santos, lo podemos decir, Señor, hecho está. Yo quisiera darle más testimonio, porque hay muchos testimonios. Pero le voy a dar el último testimonio de esta noche. Yo viví en Chicago y estaba con mi esposa y yo estaba cocinando y el Señor me dio una visión de un avión. El Señor da las visiones exactas. Él no confunde al profeta ni a nadie. Él da la profecía exacta, las visiones exactas. Todo lo da exacto. Nunca duden de la palabra de Dios. Nunca duden de lo que Él hace. Porque si dudamos de lo que Él hace, le estamos llamando mentiroso. Y no podemos decirle al Dios Todopoderoso que es mentiroso. Y me enseñó en la visión un avión número 747 con 277 pasajeros. Y en la visión el avión hizo así, explotó y no quedó nadie. Y yo no sabía qué hacer.
Se lo dije a mi esposa y salió en la televisión exactamente como el Señor nos enseñó. Dios prepara sus instrumentos, los instruye.